buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, hoy tenemos un programa con tres autores argentinos, pero dos tienen la particularidad de que en este momento están afuera del país. Los vamos a entrevistar por Zoom. Ven que yo tanto me quejo del Zoom y recurro al Zoom para muchas cosas, es importante. Por ejemplo, hablar con autores extranjeros o autores que están afuera. Martín Cohen con su libro Desvelos de verano. Martín está dando unas clases en este momento en Alemania y vamos a comunicarnos con él. Y Juan Pablo Bertaza con su novela Alto en el cielo. Juan Pablo está viviendo en Praga, en la República Checa, hace aproximadamente 2 años, así que está haciendo un doctorado y trabajando también allá. Vamos a hablar con él de su novela. Y empezamos el programa con una autora que sí, está acá y nos visita acá en el piso. Ahí la presentamos. Silvia Oppenheim nació en Santiago de Chile en 1966. Escritora y periodista cultural, dicta talleres de lectura y es autora, entre otros títulos, de las novelas Elecciones primarias y Ginebra, Vengo a buscar las herramientas. Es su nuevo libro publicado. Bueno, Vengo a buscar las herramientas, nueva novela de Silvia Oppenheim. Bueno, yo sé por qué se llama Vengo a buscar las herramientas, pero me gustaría que contaras la historia de este señor. José se llama, ¿no? Sí, bueno, es una historia que en realidad dio lugar a esta novela por la escucha de una frase, ¿no? Viste que a veces hay frases que rebotan en el momento preciso. No es porque la frase signifique en sí misma, sino que viene a conectarse con un mundo o con un inframundo, como es el caso de esta novela. Y en realidad parte de una anécdota quizás trivial, pero no por ello menos triste o importante, que es el entierro de un gato. Sí. El entierro de esa compañía que uno tiene durante tantos años en una casa. Eso, perdón que interrumpa, eso pasó en tu vida. Eso es a mí me gusta preguntar acá. Sí. Acá me da la sensación que he mezclado ficción con hechos de la realidad, ¿no? Absolutamente. Claro. Es en realidad lo que fui escuchando, porque yo después me encontré con esa persona y le hice entrevistas para entender qué pasaba, y ahora te lo ligo con la frase, Sí. en la Patagonia profunda, en una escuela rural de frontera en los años 60, donde no enterraban a los muertos, sino que los dejaban en la montaña hasta que un deshielo prematuro se los sacó de encima y contaminó las aguas. Claro. La novela empieza con el deshielo prematuro. Exacto. ¿no? Y Todas las esas primeras aguas páginas. Contaminadas por los cuerpos que no enterraban. Que no enterraban y que no entraban en putrefacción. Claro. Ahora, vayamos al paralelo del entierro del gato 2019. Ahí sí, mi historia personal, que no está en la novela, pero que de algún modo la provocó. Claro. Entonces, yo sabía que mi hija quería enterrarlo en el jardín. Y para hacer el entierro de un gato, no sé si sabías que es necesario para justamente que no contamine y que no haya para que la putrefacción se pueda desarrollar como corresponde, 80 centímetros. Ajá, el pozo de 80 El pozo de 80 centímetros. Sí. Por supuesto, yo me levanté a la madrugada, a la noche había muerto el gato, para liberar a las niñas que iban a realizar este rito. Porque tu hija invitó a sus amigas a dormir a la casa para el entierro. Para el entierro a la primera madrugada. hora. Entonces yo me levanté muy temprano, pala al hombro, Qué afilada. audaz. Empecé a hacer el pozo donde el gato lo había indicado, El gato había indicado. con su pata antes de morir. Hice 10 centímetros y no llegué a ninguna parte. Era dura la tierra. Exactamente. Entonces fui a buscar ayuda y en esa búsqueda apareció no solamente una persona increíble que me ayudó en muchísimos sentidos, porque uno no sabe lo que está haciendo cuando entierra, ni hasta dónde llega un pozo, ni la memoria. Fui a buscar a esta persona que cuando vino a las 7 de la mañana a mi casa con una pala muchísimo mejor que la mía, e hizo un pozo precioso con un olor a humus que contagiaba vida, a pesar de que se trataba de la muerte, me fue contando su historia en la Patagonia de muy niño. Claro. Cuando él justamente estaba con sus padres eran directores de la escuela rural de frontera y tuvieron este problema, o por lo menos advirtieron que las aguas bajaban turbias, dándose cuenta que los muertos
estaban aún en la montaña sin haber sido enterrados. Ahora, estos pobladores que no enterraban a los muertos, ¿quiénes eran? Bueno, son pobladores de frontera. ¿Qué quiere decir escuela rural de frontera? Que no está en un pueblo, Sí. que está en un borde. Eso significa que es una población que es una población que se combina entre mapuches, chilenos rezagados, inmigrantes, polacos, todo lo que no ingresa y que al mismo tiempo no solamente ha sido excluido, sino que debería ser recibido. Y el padre de este señor, que era niño en los años 60, el director de la escuela, justamente les enseñaba por lo menos a que pudieran firmar su nombre y no les robaran los votos, les quitaran las tierras. Y también les enseñó a enterrar a sus muertos. Claro. Pidió un cargamento de herramientas. Todo esto me lo contaba esa mañana sacando mientras tierra. cavaba, Yo claro. no podía creer. ¿Era un portero de la cuadra o no? A la vuelta del barrio, exactamente. Y además, qué bien que te ayudó, porque realmente no todo el mundo, ¿no? Yo confío mucho, a pesar de los problemas de la inseguridad, en los encuentros. Sí, sí. A veces te ayuda más un desconocido que alguien de tu propia familia. Pero es muy posible. Pero vos le decís en la novela, en alguna parte, que la protagonista no estaba acostumbrada a salir tan temprano a la mañana. Encuentra otra gente, otro mundo, otro barrio. Bueno, ahí en la novela yo quise construir en esa hora de periplo una suerte de pequeño Macondo. A mí me gustan mucho las novelas que tienen un periplo y un tiempo determinado. Claro, como claro. el Ulises de Joyce, Claro. como Moby Dick y toda la tripulación en el Pequod. Sí. Me parece que esas novelas que traman una historia acotada en un tiempo, pero que atraviesa toda la humanidad, de algún modo es lo que la literatura trata de buscar como condición humana. Seguro. A través de la ficción. Y ahí aparecen los dueños de los locales, la peluquera, me acuerdo, hay varios que aparecen. Algunos cuentan un poco sus historias también, ¿no? Claro, porque la novela está contada en dos tiempos principalmente. Sí. Este niño en la Patagonia, 1960, y todos los descubrimientos en la infancia con la naturaleza. O sea, es una novela que privilegia la presencia de la naturaleza como personaje principal y la niñez. Y la otra, 2019, un barrio de Villa Crespo. Uno la va leyendo alternadamente y no tendría que pensarse que se reúnen, salvo en la última palabra de la novela. Claro. Que no la vamos a decir. No, por supuesto. ¿Cómo vamos a decir la última palabra de la novela? Por eso yo la llamo una novela trenza. Es una novela trenza, claro. Se van alternando estas dos historias. Y para redondearte lo de las herramientas, cuando este señor me contaba sobre los mapuches y todos aquellos que aprendieron o que por lo menos recibieron las herramientas que su padre les brindó para que pudieran no solo cavar las fosas, sino también hacer los cajones, él de chiquitito escuchaba que golpeaban a su puerta, esa casa de adobe que funcionaba como escuela, y solo escuchaba 5 palabras. Golpeaban, vengo a buscar las herramientas. Y su papá preguntaba, ¿quién ha muerto? Claro. ¿Quién ha muerto? Claro. Yo escuché eso mientras cavaba el pozo y anoté la frase para escribir esta novela. Claro. Y sí, al día siguiente ya empezaste con eso. Bueno, no, al día siguiente la dejé reposar. La dejaste reposar. Porque la muerte necesita su tiempo. Pero eso te iba a decir, había que enterrar al gatito todavía. Había que enterrar al gato, habían otras muertes que yo también con las que lidiaba, y entonces esperé un tiempo, así como, ¿viste cuando Borges tuvo el famoso accidente que casi muere y que estuvo en coma durante muchísimo tiempo, en el 38 más o menos? Sin embargo, el cuento que relata el accidente que tuvo lo contó muchos años después, porque a veces ciertos episodios en la vida del antes y el después se cuentan más tarde. Así que esperé unos meses. Es lo que va a pasar con esta pandemia también, seguramente. Y en general la literatura lleva tiempo, no es contemporánea, sino que o anticipa o resignifica. Seguro. Pero lo contemporáneo
tiene No que ver funciona. con otro tiempo. No, no funciona. Seguiste durante la pandemia, vos das muchísimos cursos Muchísimos. sobre autores y tenés muchísimos alumnos, Silvia. Sí, no los llamo alumnos, son lectores. Lectores, se son talleres juntan de a leer, lectura. Son sí. talleres de lectura que con la pandemia y el Zoom se abrió a todo el país. Son muchísimos, la verdad. Qué bien. Y son todos los días porque tengo grupos en cada estación de lectura. Hay estaciones Bueno. de franceses, estaciones de latinoamericanos. Y andamos en ese trencito como si fuera un Bueno. transiberiano de la literatura. Y que en general tomás un autor, ¿no es cierto? Son O anuales, períodos. son anuales. Ah, son anuales. Entonces, por ejemplo, El Quijote es un año casi. bueno, El claro. Quijote es una lectura de casi un año. Pero literatura argentina, empezamos con Macedonio, Borges, Silvina, Bioy, Cortázar, Walsh, y llegamos a Eberhard. Y todo por Todo un Zoom año. ahora, todo el año por Zoom. Ahora todo lo estamos haciendo por Zoom, Todavía, aunque supongo que para el verano algunos presenciales voy a Y sobre proponer. todo si tenés un jardín, porque deduzco que tenés un jardín. Tengo un taller, Bueno. porque ese jardín quedó Ah. para la ficción. Ah, bueno, no sé yo cómo. Bueno, está bien. Pero se pueden dar al aire libre, digo, los cursos. Sí, se pueden. Igualmente, como el Zoom te permite encontrarte con los que no están viviendo cerca, Por supuesto. voy a mantener, por Yo creo que se va a mantener en muchos aspectos. Acá en el Sí. programa estamos entrevistando gente que está en Europa, que está afuera, gracias al Además, Zoom. el Yo no Zoom voy a tiene algo volver atrás gracioso. con eso. Vos Sí. nunca, y tiene algo horizontal. En general, digamos, cuando uno da clase o incluso en las mismas obras de teatro, hay una distancia, nunca está el primer plano. En Zoom estamos todos en primer plano. Sí. Estamos todos en primer plano y a mí me encanta incorporar lo que advierto de bibliotecas ajenas. Hay mucha información. Sí, y a en mí cada me una de parece estas. importante, ya que ofrecemos esa intimidad para Sí, leer en sí. grupo, incorporar las bibliotecas de cada uno o la mesita de luz a mano. Sí, sí, me gusta, sin embargo, a pesar de la frialdad digital, me gusta la cercanía del plano. Sí, sí, entiendo. Ujú. Bueno, todo es así, tiene pros y contras, se tomarán unos elementos de esto, algunos de lo presencial también, y no sé qué surgirá, pero algo va a surgir. Quiero decir que, ¿se acuerdan que algunos se debe acordar que hace unos años, cuando fue el G20, fue esto, acá en la Argentina, en Buenos Aires, el presidente Macron, francés, pidió, que llamó mucho la atención, pidió reunirse con un grupo de escritores argentinos. Hablaron de Borges, etcétera. Por supuesto, la embajada eligió autores muy cercanos a Francia o que hablen bien francés. Estaba Gonzalo Garcés, me acuerdo, estabas Sí, vos, Damián Tabaró. Damián Tabarowski. Bueno, yo los invité que vinieran a contar eso acá porque me pareció extraordinario. Y bueno, vos viviste, tenés una novela donde hablás de esos años que viviste afuera. En Ginebra. En Ginebra, la novela se llama Ginebra. Y bueno, y hablás muy bien francés. Y ahora te Pasé han del francés al condecorado. mapuche ahora. Yo le pedí a Silvia que mostremos porque le han dado un premio importantísimo, que no Sí. es de caballero. Pincha, tengo que sino- tener cuidado porque Ojo con pincha. eso. No sé Yo dónde digo lo que está para muestro. las solapas de los hombres. Ahí lo estamos viendo. Bien. Felicitaciones, ¿cómo fue eso? Fue inesperado, un nombramiento que parece que es más que chevalier, es oficial Oficial francés. oficial de las artes y las letras. ¿Qué tal? No es poca cosa. Que bueno, para mí representa simplemente una especie de condecoración afectiva porque el francés me alojó cuando fue la dictadura en este país y Sí. nosotros nos fuimos, yo sin saber nada, a los 11 años de otra lengua, sin saber una palabra en francés, y esa lengua de algún modo me alojó. Había algo, ¿qué te dijo tu papá en el avión? Me estoy acordando de esa novela. Mirá. Sí. Bueno, me enseñó nada más que, en vez de vengo a buscar las herramientas, Sí. me enseñó otras 5 palabras. Je ne parle Je pas. ne parle pas français. No sé hablar Sí, francés. me acuerdo. En el avión, para prepararla para que llegara. Esa es una novela que se llama Ginebra. Y la particularidad, por eso incluso lo dije en la embajada cuando me entregaron esta condecoración, es que fíjate cómo son los afectos, que yo sigo soñando en francés. Mira. Como si el inconsciente... Sí. Bueno, eso es que realmente sos bilingüe. Si se sueña Sí, en pero otro sobre idioma. todo por lo afectivo de una época tan importante que fue la transición entre la infancia y la adolescencia, ¿no? Ujú.
Me acuerdo de ese encuentro con Macron, me acuerdo que contaste que hablaron de Borges y que era un gran lector de Borges. Nos convocó Francia, para ¿no? hablar de Borges. Sí. ¿No? País. Que un presidente Sí. te convoque para hablar de Borges fue Sí. hermoso. Me Yo hablé de Pierre imagino. Menard para aprovechar Claro. el juego con la traducción. Bueno, vamos a decir que tenés otra novela anterior que es Elecciones Primarias, que Ujú. creo que fue la primera, ¿o no? Sí, Elecciones Primarias, que fue llevada al Cervantes como ópera de cámara. Me acuerdo también. Tiene Eh, sus años ya. Sí, sí. Y ahora con esta Y que estoy... elecciones primarias, porque si en Ginebra tomás la adolescencia, elecciones primarias es la escuela primaria, En dictadura. en dictadura. Ujú, sí, Y la negación de algunas cosas que estaban pasando y del colegio no se hablaba de nada. de nada. Sí. Y acá ya me vine a otra historia que me contaron y que para mí es la que quise inventar. Claro, seguro. Pero además volvés a aparecer vos, porque está tu personaje. La Está que el- entierra, ¿no? La que Está quiere el enterrar al personaje gato. que quiere enterrar al gato. Acá Claro. ya es una madre soltera con otros problemas que Sí, no son sí, los sí. míos, aunque Bueno, de es algún un modo personaje de ficción. la ficción asume el malestar de la época, así como también los placeres de este mundo, ¿no? A mí me encanta ubicar la ficción en esa suerte de dicotomía entre el dolor y el descubrimiento. Sí, claro. ¿La escribiste durante la pandemia? La escribí durante la pandemia, nunca corregí tanto una novela. Tiene mucho trabajo con el lenguaje, sobre sí. todo estos pobladores de la Patagonia, ¿no? Sí, la esculpí Sí. muchísimo, casi más que corrección, sentí que hacía un trabajo Sí. artesanal con la lengua. A mí me importa mucho Sí, sí. cómo la lírica de algún modo alcanza a transmitir algo distinto que lo que sería una simple historia buena para contar. Seguro. Para mí la lengua, y sobre todo la lengua de la infancia, que no es el discurso No, institucionalizado. claro. En la lengua de la infancia se gesta un poco la vida posible, aunque después Sí, esa no, vida pero sin duda. no prosiga. Bueno, acuérdense, vengo a buscar las herramientas. Además ¿eh? es como un slogan, ¿no? Sí, Vengo claro, a buscar las herramientas. claro. Y acá está la foto del hacha, por si alguien no entendió bien. Eso es algo lindo. Ese hacha que está ahí, Eh, el hacha que vos ves en la tapa, Sí. ahí son los juegos entre ficción y realidad. Ah. Es el hacha real Sí. de la Patagonia 1960. Ah, mira vos. Esa sí que sale de la novela y se impone en la tapa. Es la verdadera. Él la fue a buscar y te la mostró. Sí. Ujú. ¿Lo volviste a ver? ¿Lo seguís viendo? ¿Leyó el libro? Sí, sí, por supuesto, están Sí. en los agradecimientos, Ajá. así que por supuesto. Bueno, gracias por haber venido, Silvana. Bueno, Y gracias, felicitaciones por un premio tan importante como este. Bueno, gracias por invitar. Nos vamos al corte, ya volvemos.